Hola mi querido o querida oyente, hoy quiero compartir contigo algunos estudios que te ayudarán a apartarte más de los placeres mundanales y a vivir una vida muy diferente ante los ojos de Dios. Y si ya eres cristiano o cristiana, te capacitarán para responder algunas dudas y preguntas que se nos hacen muy a menudo. Comencemos. Hoy quiero compartir un tema con ustedes muy interesante y a la vez muy importante. Para nosotros como cristianos debemos tener mucho conocimiento con respecto a este tema. Y Dios iluminó mi vida y también desea iluminar tu vida en este momento. Antes de que comencemos, vamos a pedir la dirección divina. Cierra los ojos allí donde estás y oremos a nuestro Padre glorioso. Oremos. Amante Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias porque grande es tu misericordia, grande es tu amor. Te damos gracias porque a pesar de lo que somos, tú siempre estás dispuesto para ayudarnos y sobre todo estás dispuesto a salvarnos. Ayúdanos a cada día estar en completa paz y comunión contigo y que donde quiera que estemos podamos alabar y glorificar tu nombre y que nos libremos por completo de todos aquellos dioses que podemos colocar en nuestro camino. Gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema central en esta tarde lleva como título: Dios líbrame de otros dioses. Dios líbrame de otros dioses. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo. Cuando nos vamos al libro de Éxodo capítulo 20, lo primero que llega a nuestra mente es la ley de Dios. Y allí es donde se encuentra nuestra lectura bíblica en esta tarde. Libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios dice a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí? La respuesta es muy clara. Dios sabía que el hombre, Dios sabía que su pueblo se iba a alejar de él y iba a crear otros dioses. Pero no queda allí todo. En el versículo 5 dice: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios sabía que el ser humano iba a crear dioses. Dios sabía que el ser humano iba a adorar a esos dioses, se iba a inclinar, lo iba a honrar, y se iba a alejar del único Dios verdadero. Y Dios te dice en esta tarde: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tal vez te preguntes: pero yo no tengo una estatua en mi casa, pero yo no tengo una imagen, un cuadro allí en mi casa. No te desesperes, vamos a aclarar un poco más este tema dentro de unos momentos. Y para ello debemos tomar bastante claro, o debemos tener bastante claro, cuántos dioses hay. En el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 8, quiero que te traslade allí, a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, y luego el versículo 6. La palabra de Dios allí dice de la siguiente manera, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 y luego el versículo 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Este texto está bastante claro. Solamente hay un Dios, y los ídolos, esos dioses que el ser humano ha creado, nada son en el mundo. Tienen cabeza, tienen oído, tienen orejas, tienen ojos, tienen narices, tienen manos, tienen pies, pero ¿qué pueden hacer con esos miembros que tienen?
No pueden hacer nada. Nada son en el mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo es que hay personas que adoran a una estatua? ¿Cómo es que hay personas que adoran a una imagen que no son nada en el mundo? ¿Cómo es que hay personas que adoran al sol? Yo me pregunto, ¿por qué adorar al sol si puedo adorar a quien hizo el sol? ¿Verdad? Al único Dios verdadero. Pero en el libro de Efesios, que es un texto muy conocido por todos nosotros, libro de Efesios capítulo 4, versículo 6, también afirma este concepto. Dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dioses hay? Debemos tomar bastante claro que hay un solo Dios, que está sobre todos y en todo. ¿Y por qué hay tantas personas que tienen un Dios? ¿Por qué hay tantas personas que tienen una estatua allí de los apóstoles, de los 12 apóstoles? Otros, una imagen de Jesús. Otra de la Virgen María, con su niño. ¿Por qué hay tantos dioses? Si solamente hay uno. El ser humano, Satanás, lo ha engañado por completo. Sinceramente. Satanás ha engañado a todo el mundo, excepto aquellos que son temerosos de Dios y hacen su voluntad. Excepto aquellos que hacen la Biblia, que estudian la Biblia, pero también lo ponen en práctica. Y una característica de un buen discípulo es que lo que aprende, lo practica. Un buen cristiano es aquel que lo que aprende, lo practica. Y ya sabemos que hay un solo Dios. Ahora bien, en el libro de Mateo, quiero que se trasladen conmigo, el libro de Mateo, capítulo 28. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios, y este Dios se manifiesta a través de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando adoramos a Dios, estamos adorando a estas tres divinas personas. Es decir, que Dios es la unión de estas tres personas que trabajan juntas para la salvación de cada uno de nosotros. Ahora bien, ya sabemos que hay un solo Dios y que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Unos dicen Dios es un hombre o es un anciano que tiene los cabellos blancos, tiene una barba blanca pero larga, es un viejo. Otros dicen Dios es joven. Pero te has puesto a pensar en que si los salvados no van a envejecer, ¿por qué Dios es un anciano? No creo este concepto. Hay muchas cosas que son simbólicas, las cuales nosotros, o muchas personas, para ser más claro, que no conocen bien sobre la palabra de Dios, malinterpretan las cosas. Pero ¿cómo es Dios? En 1 Timoteo, el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice de la siguiente manera: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cómo es Dios? Una característica de Dios es que es inmortal. Ahora te pregunto, ¿esa imagen que tienes en tu casa es inmortal? ¿Ese Dios, esa estatua de madera, de yeso, que tienes en tu casa, es inmortal? ¿Ese Dios que estás adorando es inmortal?
el mío sí lo es. El mío sí lo es. Otra característica de cómo es Dios se encuentra en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Allí la palabra de Dios dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? En Isaías 57, en el libro de Isaías, capítulo 57. El libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Da otra característica de Dios. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo es Dios? Dios es el que habita la eternidad. Dios es eterno. Es eterno, es para siempre. Esa imagen que tienes allí, esa estatua es eterna. Si tu Dios no es eterno, no es para siempre, mi Dios sí lo es. Y quiero invitarlos a todos los que están escuchando este tema, que le pidamos a Dios cada día a que nos libres de adorar otros dioses. Pero quizás te preguntes, pero yo no tengo una imagen, no tengo una estatua en mi casa, o no voy a la iglesia a adorar eso. Yo soy adventista del séptimo día. Es imposible que yo pueda hacer eso. Pero déjame decirte que tenemos otros ídolos que estamos adorando, a pesar de ser adventistas del séptimo día. Y quiero compartir algo muy interesante con todos ustedes. Muchas personas que no son de nuestra iglesia nos preguntan: ¿y por qué las mujeres no pueden usar prendas? ¿Por qué las mujeres no pueden usar anillos? Ni nada de eso. Y muy pocos tenemos conocimiento bíblico para decirle el por qué. Y quiero compartir esa parte con todos nosotros, con todos ustedes. En cuanto a las mujeres, en 1 Timoteo 2:9, ¿qué podemos decir en cuanto a las mujeres? En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y dice el verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice que las mujeres cristianas deben vestir decentemente. Ahora bien, dice, ni oro ni perlas. Y esto es un texto que usamos muy frecuente para decirle a las personas que no deben utilizar prendas, que no deben utilizar anillos, que no deben utilizar collares, que no deben utilizar brazaletes. Pero si esa persona piensa en ese texto y le dice, pero ese texto no habla de que debo usar anillo, ni siquiera menciona anillo, ni siquiera menciona brazalete, ni siquiera menciona collar, solamente menciona oro y perlas. Es decir, que yo puedo utilizar este tipo de prendas. No te desesperes. Más adelante vamos a aclarar todo esto. Todo esto lo vamos a aclarar. Y es por eso que quiero que nos traslademos al libro de Isaías. El libro de Isaías. Isaías capítulo 3, versículo 18. Isaías 3:18 dice: Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas y las lunetas. De este texto quiero concentrarme en las palabras lunetas que Dios va a quitar de su pueblo. ¿Qué eran las lunetas? Las lunetas vienen de la palabra hebrea naronín. ¿Pero qué significa? Naronín quiere decir lunitas o lunetas, pero ¿qué es? Todavía no sé.
En el libro de Jueces, si nos vamos al libro de Jueces, capítulo 8, Jueces 8, 21, allí dice: entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. ¿Qué eran las lunetas? Eran adornos, eran pendientes que los camellos utilizaban en el cuello. Eran collares que los camellos utilizaban. ¿Eran collares que tenían quiénes? ¿Las personas? No, tenían los camellos en el cuello. Yo me imagino que las personas comenzaron a pensar, ¿cómo me vería yo con una luneta de esa? ¿Cómo me vería yo con un collar de eso? ¿Cómo me vería yo con un pendiente de eso? Y por allí comenzaron a utilizar este tipo de cosas. Y Dios dice que quitará de su pueblo las lunetas. ¿Qué es lo que Dios va a quitar de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de su pueblo? Los collares. Es la primera palabra que quiero que tomes en cuenta. Dios desea quitar de su pueblo los collares, los pendientes. Ahora bien, en el libro de Isaías, allí mismo, capítulo 3. Isaías capítulo 3. Pero ahora vamos a leer el verso 19 y luego el 21. Dice: los collares, los pendientes y los brazaletes. Y él dice el verso 21, los anillos y los joyeres de las narices. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. En aquel día quitará Dios los pendientes o los collares de su pueblo. Y continúa diciendo, los collares, los pendientes, los brazaletes, los anillos y los joyeres de las narices. ¿Y por qué Dios quiere quitar esto de su pueblo? Pero la Biblia nos dice que esos son otros dioses. Muchas personas piensan esto. La Biblia no dice en ninguna parte que los anillos, los collares, los pendientes, los brazaletes, que todo esto son dioses. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pues déjame decirte que la Biblia sí lo dice. Pero dentro de un momento llegaremos a esas respuestas. En el libro de Jeremías, capítulo 4. Libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 30. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes y buscarán tu vida. Y quiero enfatizar esta otra palabra. Dice, aunque te pinte los ojos. Como cristianos sabemos que no debemos utilizar ningún tipo de prendas. Ya nos hemos dado cuenta de esto hoy. También nos hemos dado cuenta que no debemos pintarnos los ojos. Y ahora bien, quiero enfatizar un poquito más en este versículo. Y tú, destruida, ¿qué harás? ¿Por qué Dios dice, y tú, destruida, qué harás? Aunque te vistes de grana, aunque te adornes con atavío, aunque uses todo tipo de prendas, aunque te pinte los ojos, aunque uses colorete y todo eso, ¿de qué te vale si tú vas a ser destruida? Es decir, que estas cosas, pendientes, anillos, brazaletes, collares, pueden hacer que tú te pierdas. El uso de estas cosas pueden hacer que tú te pierdas. Y es por eso que Dios te amonesta a ti, mujer, que te despojes de todo eso. Y también a algunos hombres que se han dado el lujo de estar utilizando prendas y joyas. ¿Qué hacer en cuanto a esto? En el libro de Génesis capítulo 35.
Pero todavía no hemos dicho que estas cosas son dioses. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? ¿Qué hacer en cuanto a esto? Génesis 35, del 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y esto es una palabra muy importante, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Por qué Jacob dice esto? Yo no me imagino que habían personas que llevaban una estatua de madera. Yo no me imagino que habían personas que andaban con una estatua de metal o de yeso, o con un cuadro bastante grande. Yo no creo que eran estos dioses que poseían esas personas. Llevaban dioses tales como anillos, collares, brazaletes, pendientes y todo ese tipo de cosas. Pero dice algo muy interesante, el verso 2. Limpiaos. Oye, cuando estamos utilizando prendas, no estamos limpios. Y como no estamos limpios, yo puedo estar cantando en la iglesia, no me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está. Y no crean ustedes que es el ángel de Jehová que está a mi lado en ese momento. Al yo estar utilizando prendas, yo estoy sucio. Y como estoy sucio, quien está a mi alrededor es un ángel. Sí, es un ángel, pero no es el ángel de Dios. No es Dios quien está a mi lado en ese momento. No sé si será un ángel de Satanás o será el mismo Satanás directamente. Pero cuando utilizamos prendas, estamos adorando a Satanás. Y como nuestro cuerpo lo estamos contaminando, Dios se aleja, Dios se va de nuestra vida. Y es por eso que hoy quiero motivarlos a que nos limpiemos por completo y le demos nuestra vida, nuestro corazón al único Dios y verdadero. Y continúa diciendo el verso 2, y mudad vuestros vestidos. Es muy interesante esta palabra. Cambiad vuestras ropas. ¿Te has preguntado cómo vas a la iglesia? ¿Por qué ellos se iban a cambiar la ropa? Ellos iban a edificar un altar para Dios. La presencia de Dios iba a estar allí. Y en nuestras iglesias está la presencia de Dios. Pero ¿por qué tú y yo vamos con la ropa que nos da la gana? ¿Por qué vamos a la iglesia como se nos antoja ir? Si los ángeles en la presencia de Dios se cubren su rostro, se cubren sus pies, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia como se nos antoja? Y quiero motivarlos a que andemos como cristianos y que en la presencia de Dios vistamos como cristianos. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, hay una frase que me llama mucho la atención. Hay muchos cristianos que dicen, pero yo puedo utilizar anillo de compromiso. Es lo que identifica que yo estoy casado. Es lo que identifica que mi esposa está casada. Y en Joya de los Testimonios, tomo 1, dice de la siguiente manera. Algunos se han preocupado con respecto al uso de anillos de compromiso. Y les parece bien que las esposas de los ministros, las esposas de los dirigentes de iglesia, utilicen sus anillos. Pero termina diciendo de la siguiente manera. Todo esto es innecesario. Todo esto es innecesario. ¿Cuál es la diferencia entre un anillo cualquiera y un anillo de compromiso? ¿Qué pasaría si yo comprara un anillo cualquiera y lo utilizo en mi boda? Se convertiría en un anillo de compromiso. ¿Cuál es la diferencia entre un anillo común y corriente y un anillo de graduación? Ninguna, sigue siendo anillo. Y por tal motivo debo despojarme de todo eso, porque son dioses que estamos adorando. Continuamos allí en Génesis 35, versículo 3, y luego leemos el 4. Dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos.
y los zarcillos, es decir, los aretes que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Ves que esos dioses eran prendas que ellos poseían? No eran que tenían una estatua, no era que llevaban una imagen, eran prendas. Y cuando tú y yo estamos utilizando prendas, estamos adorando a otro Dios que no es el Dios único y verdadero. Ahora bien, ¿qué podemos decir en cuanto a los hombres? Nosotros los hombres podemos tener dioses también, dioses ajenos. Podemos tener unos zapatos como dioses ajenos. Y hay de aquel que me le ponga las manos a esos zapatos, porque lo convertimos en un dios. También podemos convertir en un dios un pantalón que tenemos nosotros. Y ese pantalón no es para ir para la iglesia. Ese pantalón es para eventos o momentos especiales. Así que nadie me le ponga la mano a ese pantalón. Pero también puede ser un traje que tenemos ahí. Mira, déjame ese traje tranquilo. Ese traje es especial y no es para yo utilizarlo en cada momento. No es para yo utilizarlo para ir a la iglesia. Ese traje es para yo salir. Ese traje es para eventos o momentos especiales. Y estamos convirtiendo todo esto en dioses ajenos. Pero no es todo. Vamos a hablar un poquito más en términos generales. ¿Qué sucede cuando yo me levanto y lo primero que tomo es el celular para enviar mensajes o para hacer llamadas? Mi Dios en ese momento, ¿quién es? El celular. ¿Qué sucede cuando yo me levanto, me preparo y me voy a estudiar? ¿Quién es mi Dios en ese momento? Mi Dios es los estudios. ¿Qué sucede cuando yo me levanto, me preparo y me voy a trabajar? ¿Quién es mi Dios en ese momento? Mi Dios en ese momento es el trabajo. Pero muchos tenemos como Dios la computadora, wow, el internet. Y todo lo que queremos hacer es con la computadora. Desde que nos levantamos vamos allí a la computadora. ¿Quién es nuestro Dios en ese momento? La computadora. Otros nos levantamos, nos cepillamos, nos cambiamos y nos vamos a jugar para la cancha. ¿Quién es mi Dios en ese momento? ¿La cancha? ¿La cancha de básquetbol? Otros nos levantamos, nos preparamos y salimos a pescar. ¿Quién es mi Dios en ese momento? ¿La pesca? Pero otros también adoramos a la Biblia. Está bien que debemos cuidar la Biblia, protegerla, pero no idolatrarla. No convertir la Biblia en un Dios. Otros quizás estemos haciendo eso. Otros podemos convertir a nuestra novia en un Dios, en nuestro Dios. El primer lugar se lo estamos dando a nuestra novia. Y como le estamos dando el primer lugar, todo a lo que les damos el primer lugar, lo convertimos en un Dios. Otros podemos convertir en un Dios al novio, así como la esposa o esposo. Lo convertimos en un Dios. Y Dios en este momento nos está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si estás teniendo dificultades con esto, si estás adorando a otros dioses, Dios te invita, en el libro de Jeremías, capítulo 4, Dios te invita a hacer lo siguiente. Libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras de acá para allá. ¿Sabes? Para Dios todo esto es abominaciones, porque hay un solo Dios y debemos adorar a ese Dios. Pero nosotros hemos creado muchos dioses y nos encontramos satisfechos adorando a esos dioses, pero Dios desea que tú y yo lo adoremos a Él. ¿Y por qué Dios se preocupa? Es porque Él quiere salvar tu vida. Es porque Él quiere salvar mi vida. Y Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 4,
versículo 23, de la siguiente manera. Mas la hora viene. ¿Pero cuál hora que viene? Y ahora es, oye, mas la hora viene y ha llegado. ¿Pero de qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oye, Dios quiere que la hora llegue, que ahora en este momento tú y yo seamos verdaderos adoradores, que no tengamos otros dioses, sino que seamos verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Cuando Cristo venga, ¿a quiénes va a buscar? ¿A este pueblo? Al pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Al pueblo que sea verdadero adoradores. Ese pueblo es el que Dios viene a buscar. Ese pueblo es el que Dios viene a buscar. Querido amigo, querido oyente, si estás mezclado con este tipo de cosas, ya es momento de cambiar. Ya es momento de ser diferente. Dios quiere cambiar tu vida. Y la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos encontraremos en la próxima lección. Que Dios te bendiga mucho.